Lo que está ocurriendo en el Perú con el analista político de la Universidad del Desarrollo, Javier Pérez. Javier, ¿cómo le va? Buenos días. Hola Gonzalo, muy buenos días. Feliz de estar conversando contigo por MegaPlus. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo ves tú esta crisis, Javier? ¿En qué sentido? A mí en lo personal me llama la atención ya que por lo menos llevan 2 décadas los peruanos viviendo esta inestabilidad política de manera muy frecuente. Tan así que cuando contábamos lo que estaba ocurriendo con este discurso de Castillo en que anuncia la disolución del Congreso, todo ocurre minuto a minuto, pasan las horas y en un poco rato se nomina y se hace juramentar a una nueva presidenta. Sin demasiado escándalo, sin una cosa demasiado agresiva en las calles, como si fuera ya una cosa internalizada en Perú. ¿Cómo lo ves? A ver, la reflexión, Gonzalo, es bastante buena porque la verdad es que, a ver, el problema de Perú, y bien lo decías tú, no es Pedro Castillo. Fue antes Pedro Pablo Kuczynski, fue antes Alan García, fue antes Alejandro Toledo, o sea, fue antes Fujimori, o sea, es una cuestión ya básicamente estructural, ¿no? Fue antes Ollanta Humala, etcétera. Por lo tanto, aquí en Perú primero hay un análisis político, ¿no? Que es cómo está conformada la política. Y la política en Perú tiene una raíz que es interesante de mirar, porque es una raíz bien interesante que lo tengamos que mirar nosotros para lo que viene, ¿no? Una alta fragmentación política y partidista por un sistema proporcional bien, o que genera en el fondo muchísima fragmentación y muchísimo polarización asociado a voto obligatorio. Por eso te digo, mirar, porque la fragmentación política genera este tipo de situación. Y por lo tanto, en el fondo, lo que aquí hay es que hay un país en donde ya las estructuras de gobierno y las estructuras de Estado están viviendo un proceso de corrupción muy profunda, que ya, como tú bien decías, lleva desde incluso finales de los 80 y principios de los 90 en ese primer gobierno de Alan García, ¿no? Cuando prácticamente los peruanos dicen que prácticamente al gobierno le puso rueda y se lo llevó para su casa. Acordémonos que estuvo muchos años fuera del Perú y después recién volvió. Por lo tanto, este fenómeno está enquistado en eso. Segundo, Perú ha tratado de judicializar la política, ¿no? Como que las cosas tienen que necesariamente resolverse en los tribunales de justicia, pero no ha habido avance en leyes estructurales para el control de la corrupción, ¿no? Y esto pareciera ser que en algún momento la política peruana dijo, bueno, a los que los pillen prácticamente que terminen en los tribunales, pero no se ha hecho cargo estructuralmente de la solución del problema. Y lo tercero que tú dices es muy importante, Gonzalo. Los peruanos se han acostumbrado a este proceso de inestabilidad, a este proceso de remoción y no remoción de los presidentes, porque también está asociado a 2 cuestiones que son bien estructurales. Primero, la capacidad del presidente de poder disolver el Congreso. En el caso ahora de Pedro Castillo, la verdad es que no tenía el sustento legal mínimo para hacerlo, por eso se habla de un autogolpe, y la capacidad del Congreso para censurar al presidente, ¿no? Y por lo tanto, todo esto tomado y todo este primer análisis que te he hecho de estos primeros minutos indica por qué la sociedad peruana está altamente, ya como bien tú lo decías, acostumbrada a este tipo de fenómenos. Sí, hay otro tema que me parece bien interesante. Se dice que las crisis políticas están desacopladas del funcionamiento de la economía peruana. Me llama mucho la atención esto porque normalmente, sobre todo los inversionistas, toman en general mucho en consideración la estabilidad de un país en base a la relación que aquello tiene con el riesgo, para invertir sobre todo en algunos sectores que son de largo plazo y con montos suculentos, como es la minería. Perú también es un país minero. ¿Cómo se explica esto? Que efectivamente esta turbulencia permanente política no hace una mella tan contundente a nivel económico en el Perú, aparentemente. Claro, lo que pasa, Gonzalo, es que finalmente acá hay una situación que es bien clara y bien difícil en el fondo de no analizar. Y lo que tú dices y lo que tú planteas tiene un elemento central, ¿no? Y es que Perú hace ya hartos años, hablemos de 10 o 15 años, tomó medidas económicas de largo plazo en torno a temas como
las formas de inversión y las formas de tributación. Y la verdad es que más allá de las turbulencias que han habido, la situación, por ejemplo, de tributación en Perú no ha cambiado en los últimos prácticamente 15 o 20 años. ¿Ah? Y por lo tanto, para los inversionistas, esas situaciones que son probablemente las más importantes, siempre la estabilidad o la inestabilidad política es importante, pero cuando esto juega en ámbitos específicos de la inversión o del cambio, por ejemplo, en los temas tributarios o de impuestos, ¿no? Pero esa situación, esta inestabilidad política constante, la verdad es que no ha tenido variaciones respecto a temas que tienen que ver con lo que te decía recién, con cómo, por ejemplo, son las estructuras tributarias, cuáles son las normas de inversión. ¿Ah? Y esto, la verdad, es que ha generado que, en general, valga la redundancia en el fondo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con inversión minera, todo lo que tiene que ver con inversión en retail y en grandes marcas, donde hay muchas empresas chilenas, la verdad es que tú ves que llevan 15 o 20 años invirtiendo en el Perú sin ningún problema. Distinto, por ejemplo, a la situación de Argentina, ¿no? Que en Argentina las crisis políticas se tratan de solucionar aumentando impuestos, ¿eh? Que es una cuestión que lo hemos visto sostenidamente. El otro día no sé cuánta cantidad de impuestos había generado el gobierno de Alberto Fernández en Argentina en este periodo de gobierno. Bueno, en Perú la verdad es que eso no pasa, no ha pasado, porque los peruanos en ese sentido sí han entendido que mantener más o menos claro el marco legal, ahora que estamos en época mundialera, el rayado de la cancha en el fondo, era fundamental para el crecimiento económico que ha tenido el país en este último tiempo. Sí, entonces, importante lo que estás Sí, importante lo que estás explicando, Javier, porque ahí se entiende súper bien cómo se genera este desacople, que también es muy peculiar, es llamativo positivamente que dentro de toda esta inestabilidad y la turbulencia permanente política, los peruanos saben, mantener las cuerdas separadas, por decirlo de alguna manera, entre política y economía. Las reglas del juego siguen claras, por lo tanto, en términos de inversiones, no se ven afectados. Lo otro que me parece interesante es que, bueno, hay una fragmentación política altísima que hace muy difícil, ¿verdad?, llegar al balance, al equilibrio. Pero también tienen bien resueltos los mecanismos para hacerse cargo de esta situación. O sea, a mí me llamó mucho la atención que, lo insisto, en 3 horas hay un cambio que en este país sería impensado. Pero resulta que rápidamente se ponen de acuerdo, se ejecuta la norma vigente, se alinean todos los poderes del Estado condenando a quien se escapa de la norma constitucional. Las Fuerzas Armadas manifiestan en un comunicado en conjunto su posición, se hacen presentes en el Parlamento y la verdad es que el incendio se apaga, se sofoca rápidamente en esta oportunidad. Sí, la verdad es que, bueno, Gonzalo, esto tiene que ver con que tiene que ver con la fragmentación política, por supuesto. Hay algo que hay que mirar, En Chile, solamente para concluir un poco a lo nuestro, con todos los partidos que ya conocemos, ya hay 6 partidos en proceso de inscripción o de formación. Por lo tanto, esto es un proceso que hay que mirar. Pero dicho esto, bien lo decías tú y lo hablábamos hace algunos minutos atrás, en el fondo. La política, desde el punto de vista de la resolución de este tipo de conflictos, la verdad es que ha estado a la altura. Ojo, que en este caso, probablemente en el caso de Pedro Castillo, prácticamente ya había un acuerdo respecto a su salida, ¿no? Lo que quiero decirte es que los últimos hechos de corrupción denunciados desde el punto de vista de la entrega de esta cantidad de soles, en el fondo por parte de una ex autoridad de su gobierno, la situación de la familia, el acuerdo que ya había en el Congreso. Recordemos también cómo llegó Castillo al poder, ¿no? En un país prácticamente fraccionado en 50 y 50. Recordemos que esto terminó en el Tribunal Electoral en sus reclamos. Entonces, toda esta situación hace que en general la situación de Castillo, no es que aquí hubiera una resistencia absoluta, ¿no? No es que aquí estuviéramos diciendo, mira, él se va con un 55% de los ciudadanos que lo quieren o con un 45% que lo quieren, ¿no? O sea, fue tal el acuerdo que había tanto en la política peruana como en la sociedad peruana de que probablemente Castillo no tenía que seguir, que la verdad es que nadie salió a la calle a defender a Castillo, ¿eh?
una situación bien curiosa, ¿no? No salió ninguna cantidad de partidarios a defender a este presidente que había ganado con un 50%, que tenía una historia que era bien importante para la izquierda latinoamericana, ¿no? Este presidente que venía de esta izquierda más indigenista, por decirlo en términos más antiguos, de esta izquierda más proletaria, profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se produjo, Gonzalo, porque al final la situación de desprestigio que había fue mucho más compleja. Distinto fue a situaciones que vivimos antes, por ejemplo, con la salida de Kuczynski, con todo lo que fueron las manifestaciones en la época de Alejandro Toledo, menos de Ollantumala, también de Alan García. Pero en este caso la verdad es que había bastante acuerdo, tanto en la política, en las esferas de poder peruana, como en la sociedad, de que la situación de Castillo ya era bastante insostenible. Sí, de todas maneras llamó harto la atención cómo se precipitan las cosas, ¿ah? Porque a pesar de lo que tú dices, Javier, que da la impresión de que estaba bastante internalizado, que esto podía pasar, ocurre de manera muy precipitada. Entiendo que los analistas, incluso locales, señalaban que hasta la hora que Castillo toma la decisión de anunciar la disolución del Congreso, porque esa tarde venía el impeachment o se votaba su vacancia en el Congreso, los votos no estaban para vacarlo, supuestamente. Entonces llama la atención y uno se pregunta, bueno, ¿por qué toma esta decisión Castillo de jugarse esta carta tan arriesgada en un discurso? Bueno, las lecturas no verbales también tienen mucho de subjetivo, pero se veía un hombre bastante tenso, muy tembloroso, con un papel, leyendo un mensaje. Entonces, sería interesante entender también el por qué decide lanzarse esta piscina que tenía poca agua, pero tenía chance todavía de salvar de la vacancia. Yo entiendo, Gonzalo, que en realidad lo de Castillo iba a ser tarde o temprano, ¿no? Esto ya se venía. A ver, si bien esto fue inesperado, esta actitud final, ya la vacancia de Castillo se venía conversando desde julio, agosto de este año. Se había salvado de una. Ya lo había salvado de una, ya estaban los hechos de denuncia respecto a su cuñada, etcétera, etcétera. Y ya había una situación en el fondo de inestabilidad que era potente. Entonces, efectivamente, era también bien importante lo que tú decías. Al parecer no estaban los votos, pero la verdad es que en la política peruana es muy difícil decir cuándo están los votos por el proceso de fragmentación, ¿no? Estos procesos de fragmentación muchas veces hacen que uno crea que están los votos y no están, o uno crea que están los votos y finalmente no están. Si no, preguntémosle también a nuestro gobierno con lo que pasó con el fiscal Morales, ¿no? Entonces es muy difícil de prever. Yo tiendo a pensar que Castillo la verdad es que se vio bastante acorralado y fue muy imprudente y fue muy impetuoso la decisión que tomó. Perú viene una historia de golpismo que es bien dura, ¿no? Fujimori hace 20 años atrás ya tuvo o hizo un intento de autogolpe, que por lo demás a él le salió bien, ¿no? Acuérdense que Fujimori ya había disuelto el Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, Perú la verdad es que viene con situaciones relativamente recientes respecto a esto. Por lo tanto, la sociedad peruana, en ese sentido, esto lo podría explicar mucho más un sociólogo o un psicólogo social más que yo, en el fondo, pero tiene heridas abiertas respecto a este tipo de temas. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, fue impetuoso, fue la verdad es que bastante imprudente, por decirlo de alguna forma. Finalmente, si uno ve el resultado, como se dice con el diario del lunes, la verdad es que obviamente se equivocó, pero Gonzalo tiende a pensar que la situación de Pedro Castillo no iba a cambiar porque ya los actos de corrupción eran de muy público conocimiento y eran de relación directa de él y de sus familiares. O sea, aquí no había, en el fondo, que estuviéramos hablando de un ministro tal, que estuviéramos hablando de un funcionario X, sino que estábamos hablando directamente de él y de su familia. Y te decía, él llegó con una base de apoyo muy feble. Primero porque había que ver los votos de su primera vuelta. Los votos de su primera vuelta, que era su base de apoyo inicial, estaban en el rango del 20 al 30%. Y después, cuando él se concentra en llegar casi al 50, un poquito más del 50, que es con lo que gana, había mucho voto antifujimorista, ¿no? Anti-Keiko, básicamente. Y esto hace que su apoyo real fuera, al final, ya demasiado bajo. Sí,
¿Qué pasará con la actual presidenta? Porque fue ministra del mismo Castillo y ya ha dado una señal de lo que al menos ella quiere proponer. No va a convocar elecciones anticipadas, sino que ella pretende continuar con el mandato que correspondía a Castillo, es decir, si no me equivoco, hasta el 2026. ¿Cómo ha sido leído eso por parte de la política y de la gente en el Perú? Bueno, a ver, la verdad es que la ex ministra Boluarte y actual presidenta es una mujer que viene más bien del ámbito técnico, ¿no? Ella no viene de la raíz política de Perú, ¿no? Ella no es una mujer con grandes lazos políticos, eso es lo primero, ¿no? Acordémonos que también el partido Castillo fue un partido que emergió ahora hace muy poco, con muy poca formación, con una inexistente cultura de gobierno, y por lo tanto toda la gente que entró ahí tenía bastante inexperiencia en todo lo que tiene que ver con lo público. Alguien podrá decir, bueno, en este caso esto es una amenaza grande, pero en el caso de Dina Boluarte, en el fondo, la verdad es que también es una oportunidad, ¿no? Porque el peruano ya está un poco cansado de la política, ¿ah? Está un poco cansado de los políticos, ¿ah? Y emergió esta mujer, en el fondo, que no estaba en el mapa y que probablemente va a tener hoy día lo que tú decías, esas primeras señales de anticorrupción, etcétera, etcétera, que es una mujer que no tiene un historial complejo desde el punto de vista político, o sea, no tiene de atrás una historia de corrupción, ni mucho menos, y por lo tanto eso que se puede ver como una debilidad pasa a ser en el caso de ella una oportunidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dina Boluarte? Primero, en el fondo, establecer lazos de acción y puentes de conexión con el Congreso. Esa es una cuestión tremendamente importante para tratar de gobernar, ¿ah? Segundo, en el fondo, como aspecto bien central, sitúa la corrupción como proceso, pero vuelvo a lo mismo. Si ella cree que esto solo es un tema judicial, tiene un problema, que hay una estructura política de gobierno y de Estado que ha defraudado sistemáticamente el Estado peruano hace ya 20 o 25 años. Si no asume eso, en el fondo va a tener un problema. Y tenemos que mirarlo con atención, porque el expresidente Vizcarra fue un hombre que asumió en condiciones muy parecidas, era un hombre que tampoco estaba mucho en el radar político, ¿ah? Él en el fondo, en el orden de presidencia, no recuerdo si era el segundo o el tercero, en el fondo que le correspondía. Recordemos que cuando se votó la vacancia de Kuczynski, después duró un presidente prácticamente 24, 48 horas, inmediatamente tuvo que salir, y Vizcarra, no me acuerdo si era el tercero, segundo, tercero o cuarto en orden de presidencia. Y la verdad es que terminó generando un nivel de inestabilidad importante en el Perú, ¿ah? Sí. Terminó saliendo bien, solo con escándalos de romance entre medio, pero con nada más que tuviera que ver con hechos de corrupción y ese tipo de cosas. Sí, Javier Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para analizar algunos aspectos de esta crisis en Perú. Nos quedan ahí algunos en el tintero, pero se nos acaba el tiempo. Saber, por ejemplo, qué va a pasar, a qué sanciones se arriesga Pedro Castillo, que por ahora está detenido. ¿Es posible que lo asilen o no? ¿Se iría o no a México? ¿Qué pasa con su familia? Bueno.